creo yo, el preoperatorio, durante y después también, ¿no? Así Porque es, claro. conozco de profesionales cirujanos que luego de la operación se desaparecen y las pacientes están pero sin saber cómo terminar la operación, los cuidados que, posteriores, en fin. Sí, Eso es, sí, eso tienes toda la razón, Jime. Y eso se da sobre todo cuando la gente se va a operar en Colombia, por ejemplo. chuzo. Están una semana ya, pero el proceso quirúrgico tiende a durar 4 semanas por lo menos. Claro. Entonces están una semana ya y luego regresan y si tienen alguna complicación aquí ya no saben qué hacer. Estamos complicados. Entonces, cuando vienen a operarse pacientes del exterior con nosotros les exigimos 4 semanas de estadía acá en el país para que ellos puedan estar dentro de todos los controles y regresen a su país bien. Porque ha pasado que de pronto algún paciente se regresa por alguna emergencia antes y no hay quien le retire los puntos, ni siquiera a veces en su país de origen. Entonces, nosotros exigimos que ellos estén por lo menos 4 semanas acá. ¿Qué exámenes se deben hacer antes de una operación? Muy bien, Jimé. Eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que un paciente o una paciente menor de 40 años no necesitaría un examen cardiológico, por ejemplo. Más de 40 años sí. Exámenes de sangre para averiguar cómo está la función renal, cómo está la función hepática, cómo está su nivel de sangre, es muy importante. Si no tiene, por ejemplo, las defensas, anemia, las defensas bajas, que a veces, o a veces también se necesitan exámenes hormonales. Es decir, el médico cirujano también tiene que ser un poco clínico, ¿no? Darse cuenta si esta paciente necesita algún examen extra o alguna valoración de otro médico extra también. Dentro de estas valoraciones también, Jim, está la valoración psicológica. Cuando el cirujano considere necesario, tiene que mandarle a un psicólogo para que le evalúe, porque muchas de las veces un mal resultado, entre comillas, es producto de una inseguridad más que de un mal resultado en sí. Entonces la paciente tiene que estar consciente de qué es lo que se va a meter, cómo va a ser, cuál es la expectativa del resultado, cuáles son los riesgos. Y a veces se necesita un poquito de ayuda porque puede ser que, te pongo un ejemplo, ¿no? Una paciente piense que si se opera y está en un proceso de divorcio, su pareja va a volver, por ejemplo. Y no necesariamente es así, aunque tú no lo creas, puede pasar. Entonces es mejor que esa expectativa tenga un seguimiento también en el área personal, ¿no? Es decir, decirle, esto es que se hace por autoestima, esto no se hace por otra persona, esto no se hace por el papá, por el enamorado, por el marido, esto se hace por una cuestión absolutamente personal. Exacto. Pero aunque tú no lo creas, pasa. Es muy importante saber que nuestros pacientes estén acompañados en ese aspecto también. Y luego, Jimmy, a pesar de todas estas seguridades que te estoy contando, siempre pasa que existe de todos modos un riesgo. Y a veces los pacientes dicen, pero es que doctor, ya me hice todos los exámenes, tengo todo perfecto, estoy súper bien. ¿Será que tengo algún riesgo? Yo les digo, sí. Ya, pero doctor, me he hecho todo igual. ¿Por qué? Porque el riesgo de cualquier cirugía, sea aquí en los Estados Unidos, en Canadá, en donde sea, siempre va a haber un pequeño porcentaje de muerte súbita. Sí. Yo les sé poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hipertermia maligna. Es una enfermedad que se da con el uso de anestesia. Por ejemplo, una paciente que nunca antes haya tenido contacto con anestesia, era su primera cirugía. Empezamos la inducción anestésica y es una enfermedad prácticamente irreversible, ¿no? Es una reacción alérgica tan extrema al anestésico que causa la muerte. Y no se puede saber y no se puede anticipar. Y no se puede anticipar tampoco. Entonces la paciente tiene que estar consciente que aunque sea algo muy extremadamente raro, es posible. Es posible. Así es. Muy pequeño de algún problema. Bueno, doctor Vaca, muchísimas gracias. Gracias por la visita, por lo que nos estamos empapándonos del asunto. Siempre una cirugía lleva riesgo y es importante, por favor, que quien quiere hacerse una cirugía tome todas las precauciones del caso. Gracias, Jime. Les queremos decir a nuestros pacientes que la información que ustedes necesitan solamente tienen que digitar www.drbyronvaca.com. Ahí están los teléfonos de contacto, los chats y sobre todo información para los pacientes. Cada procedimiento descrito para que vayan ya un poco más informados y también una vía de contacto. Estaremos muy gustosos de atenderles. Muchísimas